En la antigua Roma, morir no siempre era el peor castigo. Para algunas mujeres, la verdadera condena comenzaba después de ser juzgadas, después de ser señaladas, después de perder su nombre, su honor y su voz. Roma era un imperio de leyes, orden y poder absoluto. Pero también era un mundo donde el cuerpo femenino podía convertirse en ejemplo público, en advertencia, en espectáculo. Castigos diseñados no solo para destruir el cuerpo, sino para borrar la identidad. Rituales legales que parecían justicia, pero escondían algo mucho más oscuro. Humillación lenta. Silencio forzado. Sufrimiento que no siempre terminaba con la muerte. Historias casi nunca contadas. Crónicas escritas por hombres, para hombres, donde las mujeres castigadas desaparecen entre líneas. O quedan reducidas a una sola palabra, culpable. Pero, ¿culpables de qué? ¿De romper la ley o de desafiar un sistema que no las protegía? ¿Fueron realmente castigos legales o formas de terror cuidadosamente normalizadas? Hoy vamos a abrir esa puerta prohibida. Y cuando lo hagamos, tal vez descubras que, para muchas mujeres romanas, la muerte habría sido una misericordia, porque algunos castigos fueron peores que morir. Antes de continuar, suscríbete a Conspiraciones Reales si te apasionan las historias oscuras que la historia intentó ocultar. Dale like y comparte este video para que más personas conozcan estas verdades olvidadas. Y escríbenos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Ahora sí, sigamos. Roma no nació como un imperio cruel. Al menos, no en sus propias palabras. Se presentaba como una civilización de leyes, de orden, de disciplina. Un mundo donde cada ciudadano tenía un lugar y cada acto tenía una consecuencia. Pero esa promesa de justicia no era igual para todos. Para entender los castigos que Roma reservó a las mujeres, primero hay que entender algo más profundo. La estructura invisible que gobernaba cada aspecto de sus vidas. Una estructura que no necesitaba cadenas para someter. Porque estaba escrita en la ley, en la tradición y en el miedo. En la antigua Roma, una mujer no era dueña de sí misma. No legalmente. No socialmente. Desde su nacimiento, su vida quedaba bajo la autoridad de un hombre. Primero su padre. Luego su esposo. Y si quedaba viuda, otro tutor tomaba ese control. A esto se le llamaba patria potestas. Un poder absoluto. Un poder que incluía decidir sobre su matrimonio, su cuerpo, e incluso su castigo. Roma decía proteger el honor femenino. Pero en realidad, lo vigilaba. Lo controlaba. Y lo castigaba cuando se desviaba del ideal impuesto. El ideal de la mujer romana era claro. Silenciosa. Obediente. Pura. Fiel. No importaba si era noble o plebeya. Rica o pobre. Si rompía ese molde, el sistema reaccionaba con una severidad implacable. Porque el cuerpo de la mujer no era visto solo como un cuerpo. Era un símbolo. De moral. De honor familiar. De estabilidad social. Cuando una mujer era acusada de un crimen, el castigo no buscaba solo corregirla. Buscaba enviar un mensaje. A otras mujeres. A otras familias. A toda Roma. Y ese mensaje era simple. El desorden femenino debía ser eliminado. Las leyes romanas hablaban de justicia, pero estaban cargadas de juicio moral. Especialmente cuando se trataba de sexualidad, lealtad y comportamiento público. Una mujer podía ser castigada no solo por lo que hacía, sino por lo que representaba. Una acusación podía comenzar con un rumor, una sospecha, una mirada fuera de lugar, un embarazo incómodo, una palabra dicha en el momento equivocado. Y una vez señalada, el camino hacia el castigo era rápido, brutal y casi imposible de detener. No había jurados imparciales. No había defensa real. La palabra de un hombre valía más que la vida de una mujer. Pero lo más inquietante no era la condena en sí. Era la forma. Roma no castigaba en privado. Castigaba para ser vista. Para ser recordada. Para que el miedo se filtrara lentamente en cada hogar. Algunos castigos no dejaban sangre. Otros no dejaban cuerpos. Pero todos dejaban marcas que duraban toda una vida. Y lo más perturbador es esto. Muchos de esos castigos eran considerados legales. Normales.
incluso necesarios para mantener el orden del imperio. En los próximos capítulos, entraremos en esos castigos, uno por uno, sin suavizarlos, sin excusas históricas. Pero antes, debemos responder una pregunta clave. Si Roma era tan avanzada, ¿por qué necesitaba destruir a sus mujeres para sentirse fuerte? Y cuando una mujer era acusada, ¿realmente tenía alguna posibilidad de escapar? Porque una vez que Roma decidía castigar, no siempre buscaba la muerte. A veces buscaba algo peor. En la antigua Roma, el juicio comenzaba mucho antes del tribunal. Comenzaba en los pasillos, en las casas, en los susurros. Para una mujer, ser acusada era casi lo mismo que ser condenada. No importaba si había pruebas. No importaba si había testigos. La reputación pesaba más que la verdad. Y una reputación femenina podía destruirse en segundos. Bastaba una palabra peligrosa, impúdica. Bastaba una insinuación, no es como debería ser. El sistema legal romano estaba construido por hombres, para hombres, y juzgaba a las mujeres bajo reglas diferentes. Un hombre podía cometer excesos y seguir siendo respetado. Una mujer, en cambio, podía perderlo todo por una sospecha. El delito más temido no siempre era un crimen real. Era la desobediencia, la autonomía, la posibilidad de elegir. El adulterio, por ejemplo, no era visto como una traición mutua. Era un crimen femenino. El esposo era la víctima. La mujer, la culpable absoluta. Y lo más inquietante, durante siglos, el castigo podía ser decidido dentro del hogar. El padre, el marido, ellos tenían autoridad legal para castigar, incluso para matar. Roma llamaba a esto justicia doméstica. Pero en realidad, era poder sin límites. Una mujer acusada de infidelidad podía ser golpeada, encerrada, repudiada, o entregada al Estado para un castigo público aún peor. Y no hacía falta que el adulterio fuera real. Un embarazo sospechoso, una ausencia prolongada, una denuncia interesada. La acusación era suficiente, pero el adulterio no era el único crimen. Las mujeres también eran perseguidas por brujería, por abortos, por prácticas médicas no autorizadas, por hablar demasiado, por influir en política desde las sombras. Roma temía a la mujer que sabía, a la mujer que curaba, a la mujer que aconsejaba, porque el conocimiento femenino no controlado era visto como una amenaza. Y cuando una mujer era señalada como peligrosa, el proceso se volvía implacable. Primero, el aislamiento. La familia se alejaba. Los vecinos guardaban silencio. Nadie quería ser asociado con una caída en desgracia. Después, la humillación. La acusación se hacía pública. Su nombre se repetía en voz alta. Su honor era destruido antes del castigo físico. Finalmente, el juicio. Rápido, frío, casi ceremonial. No para decidir su destino, sino para formalizarlo. Muchas veces, la mujer ni siquiera hablaba. No se le preguntaba. No se le escuchaba. Su cuerpo hablaba por ella. Y su castigo sería escrito sobre ese cuerpo. Porque Roma creía en algo profundamente perturbador. Que el dolor corregía. Que la vergüenza purificaba. Que el ejemplo salvaba al resto. Pero detrás de esa lógica se escondía otra verdad. El castigo no buscaba justicia. Buscaba control. Y una vez que el sistema decidía que una mujer había cruzado la línea, ya no importaba qué tan delgada fuera esa línea. En el siguiente capítulo, entraremos en el primer castigo. Uno que no siempre mataba, pero que destruía algo esencial. La identidad. El nombre. La posibilidad de volver a ser alguien. Porque antes de destruir el cuerpo, Roma destruía quién eras. Antes del dolor físico, Roma aplicaba algo más silencioso, más frío, más devastador. La muerte civil. No era una ejecución. Era algo peor. Era borrar a una persona sin matarla. Cuando una mujer era declarada culpable de ciertos delitos, el castigo comenzaba quitándole todo lo que la hacía existir ante la sociedad. Su nombre, sus derechos, su lugar en el mundo. Legalmente, dejaba de ser alguien. No podía poseer bienes. No podía heredar.
No podía testificar. No podía defenderse. Su familia ya no tenía obligación de protegerla. Su esposo podía repudiarla públicamente. Su padre podía negarla como hija. Era expulsada del orden romano. Muchas mujeres eran enviadas al exilio interno. No fuera del imperio, sino fuera de la comunidad. Vivían, pero no pertenecían a ningún lugar. Otras eran vendidas como esclavas. Un descenso social irreversible. De ciudadana a propiedad. La humillación no era accidental. Era parte del castigo. Porque una mujer sin nombre era una advertencia viva. Una sombra que caminaba por las calles recordando lo que ocurría cuando se desobedecía. Y lo más perturbador es esto. La muerte civil podía durar toda la vida. Sin redención. Sin regreso. Sin perdón. Pero para Roma, esto era solo el comienzo. Porque cuando borrar la identidad no era suficiente, el siguiente castigo ya no atacaba el nombre. Atacaba el cuerpo. Y ese dolor, sí que era imposible de ignorar. Cuando la muerte civil no bastaba, Roma avanzaba un paso más. Un paso sin retorno. El cuerpo de la mujer se convertía en territorio del castigo. No era un acto impulsivo. No era rabia. Era procedimiento. Ley convertida en dolor. Los castigos corporales contra mujeres estaban cuidadosamente regulados. No para protegerlas, sino para asegurarse de que el sufrimiento fuera ejemplar. Azotes públicos. Golpes administrados con cálculo. La cantidad exacta para no matar, pero sí quebrar. El castigo se realizaba en espacios abiertos. Plazas. Patios judiciales. Lugares donde todos podían mirar. Porque el objetivo no era solo castigar a una mujer. Era educar a las demás. El cuerpo femenino, desnudo o semidesnudo, era expuesto ante la multitud. Cada golpe llevaba un mensaje. Cada grito reforzaba el miedo colectivo. La vergüenza era tan importante como el dolor. En Roma, el honor femenino estaba ligado al recato. Y estos castigos lo destruían públicamente. No había intimidad. No había compasión. Solo miradas. Algunas mujeres se desmayaban. Otras resistían en silencio, sabiendo que gritar solo prolongaría el espectáculo. Pero incluso cuando el castigo terminaba, las marcas quedaban. Cicatrices visibles. Huellas imposibles de ocultar. Y esas marcas hablaban por ellas. Contaban su historia a cualquiera que las viera. Una mujer castigada corporalmente quedaba señalada para siempre. Menos posibilidades de volver a casarse. Menos protección social. Más vulnerabilidad. Roma entendía algo con claridad brutal. Un cuerpo roto es más fácil de controlar. Pero todavía había castigos más profundos. Castigos que no solo herían la piel, sino que atacaban el núcleo mismo de lo que Roma decía proteger. La sexualidad. La maternidad. La identidad femenina. Y ahí, el dolor tomaba una forma aún más oscura. Porque cuando Roma decidía castigar el pecado de una mujer, lo hacía donde más dolía. En Roma, el honor femenino era un bien público. Y cuando una mujer lo perdía, el castigo buscaba que todos lo vieran. Uno de los más temidos era la humillación sexual. No se trataba de muerte física inmediata. Se trataba de destruir la reputación hasta convertirla en un espectáculo. Las acusadas podían ser desnudadas en plazas públicas. Sus cuerpos eran examinados por jueces, familiares y vecinos. Sus peinados deshechos, sus ropas arrancadas, cada detalle diseñado para humillar. Algunas eran obligadas a llevar marcas visibles, como collares o ropas especiales, señalando su crimen. Otros castigos incluían ser acompañadas por una comitiva que gritaba su delito mientras recorrían las calles. La vergüenza no era privada. Era teatral. Una función donde la ciudad entera era espectadora. El objetivo era claro: intimidar. Hacer que el miedo se filtrara en cada hogar. Hacer que ninguna otra mujer desafiara las normas sin pensar en las consecuencias. Pero en algunos casos, la humillación alcanzaba niveles aún más crueles. Se obligaba a las mujeres a prostituirse públicamente, a menudo bajo supervisión legal, como penitencia por adulterio o desobediencia. No era solo castigo físico o social. Era una violación del cuerpo, del alma y de la dignidad.
Algunos escritores romanos justificaban estas prácticas como correctivas. Pero detrás de esa justificación se escondía algo mucho más oscuro. El control absoluto sobre la sexualidad femenina. El mensaje era brutalmente simple. Si no obedeces, tu cuerpo deja de ser tuyo. Si no cumples las reglas, tu cuerpo se convierte en herramienta de vergüenza pública. Y la humillación no terminaba al salir de la plaza. El estigma acompañaba a la mujer el resto de su vida. Los rumores, los comentarios, las miradas, cada gesto recordaba que había sido marcada por Roma. En el próximo capítulo, descubriremos castigos aún más extremos, donde Roma no se conformaba con humillar. Donde la violencia física y la crueldad mental se combinaban para crear terror absoluto. Porque después de la humillación, venía algo que pocas podían soportar. Cuando la humillación pública ya no era suficiente, Roma tenía métodos más elaborados para castigar. Métodos que combinaban dolor físico con tormento psicológico. A diferencia de los azotes o la exposición pública, estas torturas se aplicaban en secreto. No para que todos miraran, sino para que la mujer se sintiera atrapada, sola, completamente impotente. Algunas eran encadenadas en cámaras subterráneas, aisladas del mundo. El hambre, la sed y la incomodidad eran constantes. No se buscaba la muerte inmediata, sino el desgaste completo. Otras eran obligadas a permanecer inmóviles durante horas, días, incluso semanas. En posiciones dolorosas. Con cadenas que cortaban la piel. Con vigías que observaban cada movimiento, anotando cualquier signo de rebeldía. Pero la tortura más cruel de todas era la que atacaba la mente. Se las hacía escuchar sus propios rumores, sus acusaciones, los insultos de la multitud. Se les negaba contacto humano, compañía o consuelo. El aislamiento prolongado convertía la espera en un tormento interminable. Algunas mujeres enloquecían antes de recibir un castigo físico. La ansiedad, el miedo y la desesperación eran tan reales como cualquier golpe. Roma entendía que el sufrimiento psicológico podía ser más efectivo que la muerte. En casos extremos, se combinaban varias formas de tormento. Exposición, azotes, cadenas y aislamiento. Un ciclo que podía durar días, semanas o meses. El objetivo era claro, demostrar que Roma podía controlar no solo el cuerpo, sino también la mente. Que ninguna mujer podía desafiar las leyes sin pagar un precio insoportable. Y mientras el dolor físico podía curar con el tiempo, las cicatrices mentales eran permanentes. Algunas sobrevivían solo para vivir como sombras de lo que alguna vez fueron. Roma no buscaba justicia. Buscaba terror. En el próximo capítulo, conoceremos los castigos más extremos que enfrentaban las mujeres acusadas de adulterio o traición. Castigos donde la ley se volvía un instrumento de tortura total. Y donde la muerte, irónicamente, podía ser considerada un alivio. En Roma, el adulterio femenino era considerado una amenaza directa al orden social. No se trataba solo de un desliz moral, era un crimen contra la familia, contra el marido, contra la ciudad misma. Las leyes, como la Lex Julia de Adulteriis, no dejaban margen para la compasión. La mujer acusada podía enfrentar castigos que combinaban humillación, tortura y destierro, o algo aún peor. Uno de los más atroces era ser encerrada en un espacio reducido, junto a otras mujeres acusadas. Sin suficiente comida ni agua, con la obligación de presenciar y escuchar los castigos que Roma aplicaba a sus compañeras. El terror se multiplicaba al ver que cualquiera podía ser la siguiente. En casos más extremos, las mujeres eran entregadas a la familia del esposo, quien podía decidir su destino, azotes, confinamiento en un edificio especial, o la ejecución pública en casos considerados los más graves. Algunas eran condenadas a la prostitución forzada, no como crimen de su cuerpo, sino como herramienta de humillación y castigo social. El objetivo no era la corrección, sino la aniquilación de su reputación. El ritual del castigo público era calculado. Cada golpe, cada exposición, cada grito estaba diseñado para que toda la comunidad comprendiera. La desobediencia femenina era intolerable. No existía piedad. No existía escape. Y lo más escalofriante, Roma no necesitaba demostrar que la mujer había cometido adulterio. La acusación era suficiente. La sospecha bastaba para que su vida cambiara para siempre. Para muchas,
la muerte hubiera sido un alivio. Pero Roma no siempre entregaba esa misericordia. Su justicia buscaba prolongar el sufrimiento, convertir el castigo en espectáculo y en advertencia para todas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Roma castigaba a las mujeres consideradas amenazas políticas o que desafiaban el poder masculino, mostrando que en este imperio, ser mujer era arriesgarlo todo. No todas las mujeres castigadas en Roma lo fueron por delitos sexuales. Algunas eran acusadas por atreverse a influir, a hablar, a desafiar la autoridad masculina. La política romana estaba reservada para hombres. Pero la historia demuestra que algunas mujeres intentaron intervenir tras bambalinas. Sus voces, aunque silenciosas en los registros oficiales, eran peligrosas para el orden patriarcal. Roma no toleraba la ambición femenina. Una mujer que aconsejaba, que manipulaba alianzas, o que buscaba proteger a su familia mediante decisiones políticas, podía ser acusada de conspiración o traición. Y los castigos eran implacables. Se las confinaba en casas vigiladas por guardias, impidiendo cualquier contacto con el mundo exterior. Se les negaba todo derecho a herencias o posesiones. A veces se les privaba de comida suficiente, obligándolas a depender completamente de sus captores. Otras eran obligadas a llevar marcas visibles, tatuajes o señales que identificaban su delito, para que nadie olvidara la amenaza que representaban. La humillación social era tan severa como el castigo físico. El aislamiento, la vergüenza pública y la vigilancia constante convertían la vida de estas mujeres en un tormento interminable. Algunas lograban sobrevivir años en estas condiciones, pero pocas recuperaban su libertad real o el respeto perdido. Roma no perdonaba. Roma no olvidaba. El mensaje era brutal. El poder femenino era peligroso y debía ser destruido. La independencia, castigada. La inteligencia, vigilada. La ambición, erradicada. Y mientras algunas sufrían castigos físicos y públicos, otras enfrentaban un tipo de tortura más silenciosa pero igualmente mortal. El borrado completo de su existencia social. Ser invisible en vida, señalada y marginada, sin posibilidad de redención. En el próximo capítulo, revelaremos los castigos más extremos y letales que combinaban humillación, dolor físico y psicológico. Y que para muchas mujeres eran peores que la propia muerte. Para algunas mujeres, Roma reservaba el final más oscuro. No inmediato. No rápido. Un final lento. El encierro perpetuo. El exilio forzado en islas olvidadas. Lugares sin familia, sin protección, sin futuro. Allí, muchas morían sin ejecución oficial. Por enfermedad. Por abandono. Por desesperación. Roma lavaba sus manos. No las mató. Simplemente las dejó desaparecer. Otras eran utilizadas como advertencia final. Ejecutadas públicamente, pero después de haberlo perdido todo. Nombre. Honor. Identidad. La muerte llegaba cuando ya no quedaba nada que destruir. Y así, el sistema quedaba intacto. La ley satisfecha. El miedo sembrado. Pero el verdadero castigo no fue solo la muerte. Fue el mensaje que quedó grabado en generaciones de mujeres romanas. Obedece, o desaparece. Roma cayó. Sus emperadores murieron. Sus leyes se desvanecieron. Pero las historias de estas mujeres quedaron enterradas. No por accidente, sino por vergüenza. Porque admitir estos castigos es admitir que la civilización más admirada de la antigüedad construyó su orden sobre el dolor femenino. Para muchas de estas mujeres, la muerte no fue el peor destino. Lo fue vivir sin voz, sin nombre, sin justicia. Hoy, al recordar estas historias, no se trata solo de mirar al pasado. Se trata de entender cómo el poder puede normalizar la crueldad, cuando nadie se atreve a cuestionarlo. Estas mujeres no fueron monstruos. No fueron amenazas. Fueron víctimas de un sistema que llamó ley a la violencia. Y su verdadero castigo fue el silencio de la historia. Si este documental te hizo reflexionar, suscríbete a Conspiraciones Reales para seguir descubriendo las verdades que el pasado intentó ocultar. Dale like, comparte este video y ayúdanos a que estas historias no vuelvan a ser enterradas. Y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Porque recordar
También es una forma de justicia.